Iniciar grabación. Bueno, un cordial saludo para todos, que tengan una feliz noche. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy nos encontramos presentes los estudiantes del curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje. Nos acompaña el compañero Mello Mona, la compañera Zulcy María Robledo, la compañera Lucenay Blanquicer y mi persona, María Angélica Bulfo Martínez. Y en el día de hoy realizaremos un debate sobre la película Oraciones por Bobby y analizaremos factores sociales, culturales, políticos y religiosos. Y eso lo abarcaremos en base a la película que hemos visto. Para eso tenemos algunas preguntas que nos darán paso a debatir sobre el tema. Entonces vamos a iniciar en orden, por primero la compañera Zulcy, luego el compañero Mello, la compañera Lucenay y mi persona. La primera pregunta a debatir es: ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? Adelante, compañera Zulcy. Muy buenas noches. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es Zulcy Robledo. Yo creería que en los aspectos son relevantes lo que es la parte cultural, porque en la película Una oración por Bobby se deja notar que realmente como es decir, no se está acostumbrado en el momento o de que en la casa aceptar una condición homosexual de un hijo. Lo que refleja la película es que se trató de una forma muy inaceptable, porque realmente no se aceptaba, y que a la vez la parte política todavía no estaba preparada para tener leyes sobre lo que era la inclusión del género, como se refleja en la película, que no aceptaba lo que era la homosexualidad. De esta forma creemos que el curso está direccionando al grupo para ver si se puede entender la homosexualidad como parte del género, porque no toda persona que nace con el sexo que realmente quiere tener. Muchas gracias, compañera Zulcy, por su aporte. Y ahora vamos a escuchar el aporte del compañero Mello. Adelante, compañero. Sí, muy buena noche, compañeras. Pues en cuanto a la parte cultural de la película que estamos analizando, pues a mí me llamó la atención más que todo en la parte cultural, en donde, digamos, la familia, la mamá y digamos, la abuela tenía como ese sentir de lo cultural, que sin pensar o sin analizar, pues tomaron digamos, una determinación o un vocabulario en el momento cuando el hermano de Bobby, pues como hace una imitación de como una mujer, entonces pues que se mete a esa parte cultural que siempre tiene como que, por ejemplo, esa homosexualidad no se permite en una familia. Entonces, pues por ese lado, pues que pues no pudieron entender la situación que se presentó en ese momento con el muchacho. Y en la parte política, pues una vez, pues a pesar de lo que ya había sucedido al muchacho del accidente, pues la mamá seguía como con ese temor o sin entender el por qué, digamos, Bobby
salió así, digamos, tenía ese género. Entonces son cosas que a veces pues como que la parte políticamente no, como que no aceptan, siempre y cuando pues desconociendo como ese respeto frente a ese género que existe pues digamos a nivel social. Entonces pues eso es lo que más me llamó la atención. Gracias. Ok, gracias compañero. Compañera Lucenais, adelante. Buenas. Bueno, en este caso uno de los aspectos que más me llamó la atención de la película era la parte de la aceptación, ya que como todos sabemos de que Bobby era una persona que nació y creció en una familia perteneciente a la iglesia. Entonces, para la madre a un principio fue difícil aceptar lo que en realidad su hijo era. Entonces, por medio de eso, ella manejaba un sistema de que decía pues que un hombre con otro hombre no se podía porque eso era un pecado imperdonable, pues según la Biblia, y un pecado pues mortal prácticamente. Entonces, vemos que a raíz de eso, Bobby tuvo mucha baja autoestima, o sea, se sentía que no era aceptado por la sociedad. Entonces, esto generó gran impacto en su vida de él, aunque también en la película se muestra donde su hermano trataba pues de como de sobrellevarlo, trataba pues de aceptarlo en realidad como él era. Entonces, hubo un momento en donde él se preguntó que si él estaba pecando, que si al él ser así, si él estaba pecando, porque en realidad en ese tiempo, como lo dije antes, eso era un enigma que era inaceptable y mucho más por su mamá, pues digo yo pues acá en lo personal que una de las personas que uno como persona confía es en su mamá y a él no ser aceptado por su mamá, él tuvo mucha frustración. Entonces ya, ese es mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, compañera, muchas gracias. Bueno, como mis compañeros lo acaban de mencionar, hubieron muchas implicaciones, tanto cultural como político, que nos deja ver mucho involucionar las personas. Lo que a mí me llamó más la atención en cuanto a lo cultural, y es una película que es de verdad, se ve que es antigua, pero aún vivimos en un mundo muy machista. Por ejemplo, vimos una escena donde el hermano de Bobby coge un bolso y automáticamente todas las personas que estaban allí lo trataron de homosexual, que solamente las mujeres pueden tomar un bolso y cosas así, como vimos también en la lectura, como si hubieran tareas específicamente para hombres y específicamente para mujeres. Entonces, vivimos en una cultura arcaica donde aún no le da como que el mismo valor a las mujeres. Y en cuanto a lo político es algo bien fuerte porque hay leyes y también hay pensamientos distintos como los cristianos, como personas filosóficas, personas homosexuales que piensan diferente. Entonces es un tema delicado y complicado, sin embargo, creo que todos como personas debemos respetarnos unos a los otros aunque tengamos diferentes pensamientos. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda pregunta y dice así. ¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Bueno, entonces iniciamos una vez más con la compañera Azul. Bueno, sí, yo diría que en el contexto colombiano también ha sido, por decir algún tapujo,
la homosexualidad porque se ha evidenciado que en una familia, como dice la película, que viene de la iglesia, de estar en la iglesia, de tener creencias muy, muy arriesgadas, religiosas, y tener en la casa a un joven, a un niño que nace con cierta condición, no es fácil. Colombia ha estado trabajando hace mucho para poder que haya una aceptación sobre la homosexualidad, porque Colombia es un país demasiadamente machista, tradicional, que por lo general el hombre es hombre, y en muchos hogares no aceptan a un niño que traiga una condición diferente. Entonces, Colombia ha tratado de trabajar arduamente este tema, porque no solamente la homosexualidad, sino que en muchos aspectos la inclusión, y ahorita estamos enmarcando la inclusión de género. Entonces creemos que esta película fue como decir una base para mirar desde la parte de nuestros hogares en Colombia, como la familia, que les falta mucho conocimiento de lo que es la inclusión de género en la sociedad, porque en Colombia, por ejemplo, miramos que no es fácil que en una oficina usted llegue y lo atienda sea un homosexual. Siempre los cargos están direccionados para que sean hombres y mujeres, pero no lo ven, que hay que hacer la inclusión de género en cualquier empresa, escuela, colegio, que se viene trabajando arduamente para la inclusión de género o inclusión igualitaria de cualquier tipo. Muchas gracias, compañera Zulsi. Seguimos con el aporte del compañero Mello. Bueno, yo diría de que en aspecto, digamos, del desafío, muchas veces, digamos, aquí en el contexto o en el país que estamos viviendo en Colombia, muchas personas desconocemos, digamos, ese derecho que tiene esa persona. Entonces, por lo tanto, pues se nota que hay muchas discriminaciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros como indígenas, son casos que se viene presentando desde mucha antigüedad, pero eso se venía, digamos, de una manera oculta. Entonces, pues, de pronto las personas por también desconocimiento de su propio derecho y algunas leyes que favorecen a pesar de su género, entonces, pues, como que temían a eso, a hacer como público. Pero igual, entonces, aquí hay digamos, un reto de que las personas, pues, de ese género, así no somos de ese género, pero simplemente digo que debe haber un respeto, por lo que muchas veces surge a llegar la discriminación. Por ejemplo, en cuanto en la educación, en las instituciones, muchas veces no tenemos presente eso en los planes en los currículos o en plan de estudio, sea un contenido específico para esas personas y hacer conocer a los demás, digamos, estudiantes que tal persona o X persona, a pesar de su género, no puede ser discriminado, sino más bien ser respetado y de pronto pues como tener una integración más o una relación a nivel de educación, no solamente educación, sino a nivel comunitario, a nivel político, organizativo, en ese sentido. Entonces creo que en esa parte pues el gran reto, digo, hoy es las instituciones como tener presente esa parte de la inclusión, una educación que llegue como a dar a conocer la importancia de los derechos, pues sin importar, digamos, la etnia o la raza, pues como se dice,
para que haya como una comunicación asertiva desde el respeto de la identidad. Excelente aporte, compañero. Tiene la palabra la compañera Lucena. Bueno, yo digo que uno de los principales desafíos que se presenta pues aquí en Colombia, primeramente es la aceptación. Ya que a raíz de todo vemos que se ha luchado, se han empleado estrategias, metodologías para que se pueda lograr una igualdad de género en nuestro país. Ya que si somos conocedores hemos visto marchas, protestas por la igualdad y por la no discriminación, ya que se han presentado diferentes tipos de casos por discriminación, como lo decía la compañera. ¿Qué se quiere llegar, o sea, qué se quiere lograr? De que las personas de cualquier tipo de género se considere hombre, mujer, lesbiana, de todas ay, ¿cómo les explico? De todas esas raíces que se sientan igual, ya que ya sean en el ámbito laboral, en el ámbito personal, de que si por ejemplo llegaste a una empresa y tú te consideras LGTBI, te acepten tal y como tú eres. Entonces, en Colombia es algo que se ha venido luchando a raíz del tiempo, se han ido logrando ciertas cosas para que, o sea, a raíz del tiempo se han ido dando varias cosas porque, ay, ¿cómo le explico? Ay, espérate. Ok, compañera. Sí, yo estoy de acuerdo también con su aporte. Yo también creo que el desafío más grande que presentamos hoy en día sí es la aceptación, porque anteriormente veíamos una persona homosexual y la gente se extrañaba demasiado, se escandalizaba mucho. Hoy en día ya podemos ver personas de mucha orientación sexual diferente, como bisexuales, homosexuales, lesbianas, y hay muchas más ramas. Y, y hoy en día es un poco más común, pero el desafío yo creo que va más como interno, como el pensamiento de cada persona, cómo esa persona desde su crianza puede o no aceptarlo. También otro desafío podría ser en los espacios públicos, como empresas importantes, como negocios, ya que las personas tratan de cuidar su imagen de cierta manera, pero piensan que una persona diferente a ellos puede manchar, digamos, su empresa o, o su imagen como dueño, por lo que piensan que es algo horrible ser homosexual, y no solamente con el tema homosexual, sino con muchos otros temas que, hace parte de la diversidad. Bueno, quiero darle la palabra a la compañera Lucena, que tiene la mano levantada. Bueno, otra cosa que también debe ser de gran importancia y es que debemos de tomarlo desde lo personal y a manejar la empatía, ya que si nosotros somos seres empáticos, nosotros podemos entender la necesidad del otro, ponernos prácticamente en el lugar del otro, al expresarnos, al decir X o Y cosas que le puede afectar. Ya. Ok, muchas gracias, compañera. La empatía es muy importante, es uno de los valores que nos debe representar como seres humanos. La compañera Susi va a dar un aporte sobre el tema. También diría que es muy importante eliminar la homofobia, porque
esto es un tema que realmente molesta. Hay muchas personas que realmente tienen una homofobia por las personas de XY condición. Entonces, trabajarles sobre eso, que eliminar la homofobia de ver que hay muchos hombres y mujeres que se encuentran, como decir, sumergidos dentro de un cuerpo que no pueden salir a la luz porque realmente en su familia no se lo permite, en su sociedad no se lo permite, entonces sienten homofobia por ese tipo de personas que tienen alguna cierta condición. Ok, muchas gracias, compañera. La compañera Lucenay va a decir algo o si ya terminó, puede bajar la mano. No. Ok, entonces procedimos con la última pregunta a debatir, que es: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Prosigue, compañera Soci, adelante. Pues dentro de mi contexto, yo diría que un docente, para hablar públicamente de una condición sexual, lo más importante sería hacer un proyecto y involucrar a lo que es la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque ahí no se va a mirar que el docente X o el docente Y está como decir algo, rechazando a una comunidad o la está aceptando, porque ese es un tema tan delicado, hablarlo dentro de las instituciones educativas, porque los padres de familia, viene a chocar el docente con los padres de familia, porque padres de familia comienzan a decir: mire que el profesor tal está induciendo a mi hijo que sea homosexual. Entonces, un reto demasiadamente grande para el docente hablar sobre lo que es la condición sexual de cada niño. Lo que hay que comenzar a generar proyectos, involucrar a la parte comunitaria de lo que es las instituciones, para que a través de ese proyecto se trabaje y comiencen a tener conocimiento, y a los que se encuentran sumergidos dentro de esa no aceptación, o se encuentran, por decir algo, enclaustrados, puedan mirarlo desde ese punto de vista y comienzan a aceptar una condición, y que realmente la homosexualidad no es una enfermedad, es una condición, que la persona en muchas ocasiones nacen en el cuerpo equivocado. Entonces, desde allí se puede trabajar con un proyecto de inclusión para que se comience el docente, sea el monitor de ese proyecto, y hacerle entender a la comunidad, porque si él lo va a abordar únicamente en un aula, directamente se va a tener problemas con los padres de familia o con la comunidad educativa, que todavía no ha entendido que hay una inclusión de género. Gracias, compañera. Prosigue el compañero Mello. Bueno, yo diría de que la parte, digamos, el reto en cuanto a la parte educativa, diría que sería un tema, como le dije anteriormente, mirar desde el plan de estudio o el currículo de la institución, porque desde, digamos, desde ese punto uno como docente puede arrancar
digamos, como a hablar esa parte, primero que todo, como desde el derecho de las personas, sin mirar, digamos, X y persona es, digamos, desde, como le dijera, puede ser homosexual, bisexual, etcétera. Entonces, desde esa parte, como buscar una estrategia o charla educativa a la comunidad educativa para que ellos lleguen como a entender esa parte del por qué, digamos, eh, se debe respetar o debe incluir el tema de la sexualidad, no como un tema, digamos, como yo lo pienso, sino un tema como de educación, como de formación hacia el respeto, hacia la convivencia, para que desde, digamos, desde el hogar, desde lo comunitario y desde la educación, como buscar esa forma de integrarlo digamos así, como en el entorno, sin nada de discriminación, para que, digamos, pues, la persona que es homosexual no se sienta como aislado. Y entonces, desde la educación, como buscar esa estrategia pedagógica que podamos llevar a entender más que todo a los estudiantes mismos, porque muchas veces desde la escuela sale la discriminación por parte de los compañeros. Entonces son cosas que hay que tener presente desde la base, como le digo, desde el PEC o desde el PEI de una institución para que no haya esa discriminación y desconocer, pues, digamos, el derecho que tiene la persona. Muy bien, compañero, muchas gracias. Prosigue la compañera Lucenais. Bueno, pues yo digo ya que en el ámbito como docente, en este caso, pues debemos de emplear estrategias, metodologías, de que depende también en el campo que nos vayamos a abordar, ya que, como todos sabemos, la diversidad como tal existe. Entonces, dependiendo del escenario donde vayamos a brindar la información, en este caso a nuestros estudiantes, o sea, no se logra a incentivar, no, sino que nos vayamos aceptando tal y como somos. Porque como decía el compañero, desde el colegio se ve lo que es de pronto lo que le hacen bullying, de pronto al compañero porque lo ven así o no sé, pero entonces, ¿qué se quiere llevar a cabo? Es que nosotros como docentes debemos de tener estrategias, planteamientos, si se nos llega a presentar una situación de esa, debemos de tener claro, incentivar y motivar a los estudiantes de que debemos de aceptarnos tal y como somos. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Bueno, yo quiero aportar algo que me llamó la atención de la compañera Zulsi, que decía que muchas veces los docentes, nosotros tenemos, bueno, nosotros como futuros docentes tenemos una responsabilidad muy grande. Y es que cuando hablamos de temas de aula para adentro, todo lo que dice un docente es tan importante que podría tomarse diferentes interpretaciones o una madre decir, como decía la compañera, que le están induciendo este pensamiento a mi hijo, que yo no lo creía así. Entonces, creo que debemos ser neutros y creo que es un reto muy grande, más si eres de, digamos, en caso de que haya un docente cristiano y tenga que hablar sobre eso, va a ser difícil para esa persona, porque sus creencias no, de pronto sí lo van a hacer respetar, mas no van a estar 100% de acuerdo con lo que es ser homosexual. Por otra parte, sí me gustaría aportar que estamos hablando de inclusión y de no discriminar. Y ya hablamos de la cultura, y hablamos de lo político, social y todo. Y pues yo quiero dar un aporte aparte de eso, y es que la película nos muestra
de cierta manera, o no sé, de pronto el guionista, la persona que hizo esto detrás de una historia de vida real, marca a una mujer totalmente religiosa, que puede hacer pensar a las personas también de cierta forma de que todos los cristianos son así de exagerados, que son así de que tratan eso como una enfermedad cuando no es así. Entonces los temas se pueden malinterpretar, entonces cualquier persona que no tenga madurez va a tomar un lado, va a tomar un lado de que los cristianos todos son así y que está mal y la verdad estuvo mal porque no hubo un apoyo e hizo que su propio hijo acabara con su vida. Sin embargo, cuando tomamos estos pensamientos tan de un lado tan extremo, podemos hacer cambiar el pensamiento de las personas que nos ven, las personas que nos oyen. Entonces, como docentes es muy importante que lo que transmitimos, qué es lo que informamos a nuestros alumnos. De pronto todos tenemos pensamientos diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, pero no inculcarlo en nuestras aulas, simplemente predicar sobre el respeto, el amor, la consideración hacia todas las personas, que todas debemos ser tratadas por igual, que todas debemos ser incluidas, que todas merecemos vida, que todas merecemos salud, educación. Creo que ese es el mensaje que nosotros debemos dejar y esa es la conclusión que dejo, que todos somos iguales y que todos merecemos las mismas oportunidades. Bueno, si alguien más quiere dar un aporte más para cerrar, puede hacerlo. Le doy la palabra al compañero, a la compañera Zulsi. Como para aportar un poquito, también inculcar que todos somos personas y como personas todos tenemos el mismo derecho, un derecho igualitario, sea de la condición que sea, la etnia que sea. Todos tenemos derecho a gozar de una sana convivencia, a la recreación, a la educación. Entonces, hacer valer nuestros derechos. Eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, compañera Zulsi, gracias, compañera Lucenais y compañero Mello, por asistir a la reunión y este hermoso debate que nos lleva a una buena conclusión de aceptación para todos los seres humanos. Bueno, entonces nos despedimos, que tengan una buena noche y Dios les bendiga. Amén, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, compañera, igualmente. Feliz noche. ¿Ya la compañera dejó de grabar?